Enfermedad de úlcera péptica. Una úlcera péptica es un defecto en la mucosa gástrica o duodenal que se extiende a través de la mucosa muscular hacia las capas más profundas de la pared. Las úlceras pépticas pueden presentarse con síntomas dispépticos u otros síntomas gastrointestinales, o pueden ser asintomáticas y presentar complicaciones como hemorragia o perforación. Manifestaciones clínicas. Primero, dispepsia, dolor abdominal superior o disconfort es el síntoma más prominente en pacientes con úlcera péptica. Aproximadamente el 80% de los pacientes con un diagnóstico endoscópico de úlceras tienen dolor epigástrico. Ocasionalmente el disconfort se localiza en la derecha o a la izquierda de los cuadrantes superiores del hipocondrio. La radiación del dolor a la espalda puede ocurrir, pero dolor de espalda como síntoma principal es atípico. En pacientes no tratados, los síntomas pueden durar pocas semanas, seguida por un periodo libre de síntomas, de semanas a meses. El dolor clásico de una úlcera duodenal ocurre 2 a 5 horas después de una comida, cuando el ácido es secretado en la ausencia de alimentos amortiguadores. Ya en la noche, entre las 11 p.m. y las 2 de la mañana, cuando la estimulación circadiana de secreción de ácido es máxima. Los pacientes con úlceras pépticas y particularmente las úlceras del canal pilórico pueden presentar síntomas provocados por los alimentos debido a la sensibilización visceral y la dismotilidad gastroduodenal. Estos síntomas incluyen dolor epigástrico que empeora con la alimentación, eructos postprandiales y plenitud epigástrica, saciedad temprana, intolerancia a los alimentos grasos, náuseas y vómitos ocasionales. La otra forma de presentación de una úlcera péptica es asintomática. Aproximadamente el 70% de los pacientes con úlcera péptica son asintomáticos. Pacientes con úlcera péptica silente pueden luego presentar una complicación relacionada a la úlcera. Entre 43 y 87% de los pacientes con úlcera péptica sangrante se presentan a la consulta sin antecedentes de dispepsias o otro síntoma gastrointestinal anunciado por el paciente. Pacientes mayores e individuos con consumo crónico de AINES son más probables de ser asintomáticos o presentar una complicación por úlceras. Complicaciones. Las complicaciones pueden ser anunciadas por nuevos síntomas de úlcera o un cambio en los síntomas, o pueden ocurrir en ausencia de síntomas típicos. Pacientes como aquellos que vienen con consumo crónico de antiinflamatorios no esteroideos tienen más probabilidad de ser asintomáticos y también tienen mayor probabilidad de presentar complicaciones sin síntomas previos. Bueno, entre las principales complicaciones empezaremos hablando del sangrado. Los pacientes con sangrado de una úlcera péptica pueden presentar con síntomas como náuseas, hematemesis o melenas. En casos raros, los pacientes tienen un sangrado masivo que se presenta como una hematoquesia o hipotensión ortostática. Otra complicación importante es la obstrucción de la salida gástrica. En estos casos, las úlceras localizadas en los canales pilóricos o en el duodeno pueden causar obstrucción de la salida gástrica. Los síntomas de retención gástrica incluyen saciedad temprana, distensión abdominal, indigestión, anorexia, náuseas, vómitos, dolor epigástrico poco después de comer y pérdida de peso. Otra complicación importantísima es la penetración y fistulización de las úlceras pépticas. Las úlceras pépticas pueden penetrar a través de la pared intestinal sin una perforación libre o una fuga de contenido luminal en la cavidad peritoneal.
Los pacientes con úlceras penetrantes a menudo presentan un cambio en los síntomas debido a la participación sintomática de las estructuras adyacentes. El dolor generalmente se vuelve más intenso, de mayor duración y con frecuencia se refiere a la región de la columna lumbar torácica inferior o superior. Las úlceras penetrantes posteriores clásicamente se presentan con un cambio del típico disconfort visceral vago a un dolor más localizado e intenso, el cual se siente en la espalda y no es aliviado con las comidas o los antiácidos. Este cambio en el patrón de los síntomas puede ser gradual o en algunas ocasiones súbito. Las fístulas gastrocólicas o duodenocólicas se pueden presentar con halitosis, vómito feculento, diarrea postprandial, dispepsia y pérdida de peso. Otras complicaciones raras incluyen abscesos periviscerales y erosión dentro de estructuras vasculares conduciendo a hemorragia desangrante. Ejemplo, una fístula aortoentérica o una erosión dentro de la arteria cística. Las complicaciones del tracto biliar son raras, secundarias a una úlcera péptica. Esas complicaciones incluyen erosión dentro del árbol biliar con una fístula coledoco-duodenal o una obstrucción extrahepática biliar o hemobilia. La fistulización dentro del ducto pancreático ha sido también reportada por úlceras duodenales. La hiperamilasemia leve se puede desarrollar con una penetración posterior, ya sea de una úlcera gástrica o duodenal, pero la pancreatitis clínica es infrecuente. Otra complicación importante es la perforación. La perforación de una úlcera puede ser sospechada en pacientes quienes desarrollan un dolor severo súbito, el cual consiste en un dolor abdominal difuso. La perforación complica cerca del 2 al 10% de los pacientes con úlcera péptica. Las ulceraciones gástricas prepilóricas cuentan la mayoría de las perforaciones, seguidos por la úlcera del bulbo duodenal. Las técnicas laparoscópicas para reparar las perforaciones pueden reducir la mortalidad. Entre los síntomas asociados solamente encontramos que la enfermedad de reflujo gastroesofágico es la asociación más frecuente en las úlceras pépticas. Hallazgos de laboratorio. La mayoría de los pacientes con úlcera péptica tienen un hemograma completo normal. Sin embargo, algunos pacientes pueden tener anemia por deficiencia de hierro debido a las pérdidas hemáticas gastrointestinales. Diagnóstico. El diagnóstico de la úlcera péptica debe ser sospechado en pacientes con dispepsia, especialmente en pacientes en el contexto de uso crónico de antiinflamatorios no esteroideos o pacientes con historia de infección de Helicobacter pylori. Mientras que las imágenes de contraste no son necesitadas para el diagnóstico de úlcera péptica. En caso de ser realizadas, son para soportar el diagnóstico. El diagnóstico de úlcera péptica es definitivamente establecido por visualización directa durante la realización de una endoscopia de vías digestivas altas. Las características de alarma en pacientes con dispepsia, los cuales podrían requerir un estudio adicional, son pérdida de peso inintencional, disfagia progresiva o dinofagia, anemia por deficiencia de hierro inexplicada, vómitos persistentes, masa palpable o linfadenopatía, pacientes familiares con historia de cáncer gastrointestinal. En la endoscopia superior, las úlceras gástricas y duodenales benignas tienen bordes lisos, regulares y redondeados,
con una base de úlcera plana y lisa, a menudo llena de exudado. La endoscopia es la prueba diagnóstica más precisa para la enfermedad de úlcera péptica. Algunas características endoscópicas que sugieren que una úlcera puede ser maligna incluyen una masa ulcerada que sobresale en la luz. Los pliegues que rodean el cráter de la úlcera son nodulares, apiñados, fusionados o no llegan al margen de la úlcera. Márgenes de úlcera colgantes, irregulares o engrosadas. Todas las úlceras de características malignas deben ser biopsiadas. La biopsia de rutina de úlceras duodenales de características benignas no es recomendada, debido a que es improbable que sean malignas. Cuando se sospecha una afectación duodenal debido a la enfermedad de Crohn, está indicada una biopsia de la úlcera duodenal. Si es permisible, obtenemos biopsias de 4 cuadrantes de la úlcera. Si hay características endoscópicas sospechosas de malignidad, como la nodularidad en los bordes de la úlcera o la infiltración del tejido circundante, creando una apariencia apilada en el borde de la úlcera. Ahora un paso muy importante es establecer la etiología de la úlcera péptica. Primero que todo, prueba para Helicobacter pylori. Todos los pacientes diagnosticados con úlcera péptica deben someterse a pruebas para detectar la infección por Helicobacter pylori. ¿Cómo se utiliza esto? Depende del contexto del paciente. Por ejemplo, en ausencia de hemorragia digestiva alta aguda, los pacientes diagnosticados con úlcera péptica en la endoscopia deben someterse a una biopsia endoscópica del estómago. Las pruebas de ureasa con biopsia se pueden realizar en pacientes que no toman antibióticos o inhibidores de bomba de protones. Otras opciones para diagnosticar la infección por Helicobacter pylori incluyen la prueba de aliento con urea y las pruebas de antígeno de heces. Sin embargo, los pacientes que se están tomando inhibidores de bomba de protones pueden tener pruebas de aliento negativas y pruebas de heces falsas. En pacientes con sangrado gastrointestinal agudo, se debe realizar una prueba de aliento con urea, si está disponible después de que se haya controlado el sangrado. Las pruebas de aliento con urea durante la hospitalización parecen ser precisas frente al sangrado agudo y detectan 86% de los pacientes positivos para Helicobacter pylori. Sin embargo, la prueba de aliento con urea debe realizarse tan pronto como sea posible durante la hospitalización, ya que la sensibilidad disminuye a medida que aumenta la duración de la terapia antisecretora. Las pruebas de antígenos de Helicobacter pylori en heces carecen de especificidad cuando hay sangre presente en las heces debido a la reactividad cruzada con los componentes de la sangre. Los pacientes con resultados positivos deben comenzar el tratamiento antes de abandonar el hospital. En pacientes seronegativos, la prueba de seguimiento de Helicobacter pylori se debe realizar en 4 semanas, especialmente si la prueba inicial se realizó en presencia de hemorragia gastrointestinal activa y la ausencia de una causa de enfermedad ulcerosa, por ejemplo, uso de AINES. En pacientes quienes reciben terapia para la erradicación de Helicobacter pylori, la erradicación de la infección debe ser confirmada 4 o más semanas después del cumplimiento de la terapia. Asegurarse de una cura es el mejor camino para prevenir la recurrencia de ulceración y sangrado. El segundo paso, posterior de haber confirmado o descartado la infección por Helicobacter pylori, es la evaluación del uso de AINES. Se debe buscar un historial de uso de antiinflamatorios no esteroideos en todos los pacientes. Pacientes que requieran una evaluación adicional son los siguientes. Se deben considerar otras causas de enfermedad por úlcera péptica cuando se ha excluido enfermedad de Helicobacter pylori y el uso de AINES. Ver la tabla número 2. Por ejemplo, gastrinoma en pacientes con múltiples úlceras simultáneas o en lugares inusuales, segunda porción del duodeno o el yeyuno proximal en este caso. En pacientes con úlceras gástricas sin una etiología clara, realizamos una endoscopia superior 12 semanas después de iniciar tratamiento médico, con biopsias de la úlcera si aún están presentes.
Esta endoscopia superior permite realizar biopsias adicionales de la úlcera para excluir las causas neoplásicas, infiltrativas o infecciosas de la ulceración. El uso rutinario de la repetición de la endoscopia a las 12 semanas ha sido cuestionado por estudios recientes que muestran una tasa muy baja de detección de malignidad. Esta es una decisión que puede necesitar ser individualizada según la prevalencia del cáncer gástrico en la comunidad y los factores de riesgo individuales del paciente. Por último, el diagnóstico diferencial. El diagnóstico diferencial de la úlcera péptica consiste en otras causas de dispepsia que las cuales incluyen la enfermedad celíaca, la malignidad gástrica, la pancreatitis crónica, la enfermedad biliar y la dispepsia inducida por drogas.